Buenas noches, compañeros, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de legislación. Nosotros somos el grupo número 7. Esta noche les vamos a hablar sobre retención en la fuente. Nuestro grupo está conformado por Alvis Navarro Giseidi, Corcho Luis, Villamizar Porras Carlos, Villar Viloria Arnold, Vizcaíno Cárdenas Yesid, Villarreal Nieto Luz Daris y Yanes Vidal Claudia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luz Daris Villarreal. A continuación les voy a hablar sobre la retención en la fuente. Este es un mecanismo de recaudo cuyo propósito es conseguir que los impuestos se recauden de manera gradual y en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que éste se cause. Entre las retenciones en la fuente encontramos los impuestos sobre las rentas y complementarios, el impuesto sobre las ventas, retención del impuesto sobre la renta para la equidad, el cual solamente se da a través de autor de retención, impuesto de timbre nacional, el impuesto de industria y comercio ICA. La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Es decir, no tenemos que esperar a que transcurra el periodo del impuesto, sino que el recaudo se realiza en el momento en que ocurre el hecho generador del mismo. Así nos aseguramos de que el Estado tenga un flujo constante de recursos. Y como en la retención de la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, para cada impuesto hay retención, como por ejemplo el impuesto de renta, el impuesto de IVA, impuesto de timbre, impuesto de industria y comercio ICA, impuesto de equidad CRE. El impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas u otras entidades legales. El IVA o impuesto sobre valor agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo doméstico final de productos y servicios producidos en el territorio nacional o en el exterior. El impuesto de timbre nacional, este lo aplicamos sobre documentos públicos o privados en los que crean, modifican o extinguen obligaciones y que por lo general se aplica en el traslado de riquezas por medio de títulos, valores, contratos, entre otros. El ICA es el impuesto que recaudan los municipios y el Distrito Especial de Bogotá. Este está regulado por la Ley 14 de 1983. Y por último, el impuesto a la equidad, que este está destinado para la financiación de programas de inversión social para la población más necesitada y lo utilizan los usuarios del SENA y el ICBF. Mi nombre es Yesid Vizcaíno Cárdenas. Sigamos hablando de lo que es la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene ciertos elementos que se deben tener en cuenta para la implementación de esta misma. A continuación, aclararemos los siguientes aspectos. El agente retenedor, que es la persona encargada de practicar la retención. El sujeto pasivo, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de impuestos y a quienes se les debe retener. Está el concepto de retención, que es un hecho económico que se realiza y que se somete a retención. Está la base de retención, que es el valor o monto sujeto a la retención. Tenemos también la tarifa, que es el porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta, y esta determina el valor que debe retenerse por concepto de impuestos. ¿Qué son los agentes retenedores? Son todos aquellos encargados de retener un valor cada vez que se efectúe una operación sujeta a un impuesto. El gobierno podrá designar como agentes de retención a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervenga directamente en la transacción que da lugar el impuesto objeto a dicha retención. ¿Quiénes son agentes retenedores?
Los agentes retenedores o de percepción son todas aquellas entidades de derecho público, como lo son los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, las sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones pues investigan en actos o operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, pues efectúan la retención o la percepción del tributo correspondiente. Asimismo, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año anterior pues tuvieron un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 en la unidad de valor tributario, lo cual corresponde a 781.470.000 pesos, pues también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos y sobre los abonos en las cuentas que efectúan por los conceptos a los cuales se refieren pues los artículos 392, 395 y 401, y a las tarifas pues según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. Buenas, mi nombre es Carlos Villamizar y voy a hablarles sobre los conceptos sujetos a la retención en la fuente. Los conceptos por los cuales se practica retención en la fuente a título de renta en Colombia se encuentran contemplados en el Estatuto Tributario y se relacionan a continuación. Ingresos laborales son los pagos que reciben un trabajador por parte de un empleador como remuneración por sus labores realizadas. Ingresos por dividendos y participaciones son los dineros que recibe una persona como fruto de la inversión realizada en una empresa. Rendimientos financieros son los pagos o abonos en cuanto que recibe una persona por los intereses, beneficios, ganancias o utilidades generadas por rendimientos de capital. Se puede entender por rendimiento financiero la diferencia entre el valor presente de la inversión y su valor en el futuro. Honorarios son los pagos o remuneraciones que recibe una persona por la prestación de un servicio en donde prima el conocimiento intelectual sobre el conocimiento técnico. La recepción de honorarios es propia de personas que ejercen profesionales liberales. Comisiones son los importes de dinero que recibe una persona por realizar una operación de intermediación comercial para terceros. Por lo general, la comisión corresponde a un porcentaje calculado sobre el monto por el cual se realizó la operación. Servicios son los pagos que reciben una persona o empresa por la prestación de un servicio. Dentro de los distintos conceptos por prestación de servicios que se encuentran sujetos a retención en la fuente por renta están servicios de aseo y vigilancia, servicios de licenciamiento y uso de software, servicios de transporte nacional de carga, servicios de transporte nacional de pasajeros, servicios hoteleros y de hospedaje, servicios integrales de salud y servicios temporales de empleo. Ingresos por arrendamiento son los pagos que recibe el arrendador de un bien mueble o un inmueble como coprestación por permitir el uso temporal del mismo a otra persona denominada arrendatario. En esta relación contractual, el arrendatario es quien se obliga a realizar los pagos o abonos en cuenta. Ingresos por enajenación de activos fijos de personas naturales. Es el dinero que recibe una persona por la venta de un activo fijo. Loterías, rifas, apuestas y similares. Son los dineros que se obtienen como premio por la participación en juegos de suerte y azar. Otros ingresos tributarios. Son ingresos que se generan por la ejecución de diversas actividades que por la ley se encuentran sujetos a retención. Dentro de estas actividades se encuentran exportaciones de hidrocarburos, exportación de productos mineros, exportación de metales incluyendo el oro, monumentos eclesiásticos, los pagos o abonos en cuenta que se realicen por concepto de compras, pagos al exterior gravados por el impuesto de renta, los dineros recibidos por sociedades y personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, cuenta con dineros se hayan producido por fuente nacional y se encuentran sujetos a retención de acuerdo a lo establecido por la ley. Ahora voy a hablarles sobre las sanciones aplicables a los agentes de retención. El incumplimiento por parte de los agentes retenedores de las obligaciones anteriormente mencionadas da lugar a la aplicación de sanciones con los siguientes casos.
Sanción por no expedir certificados. El agente retenedor que no cumpla con la obligación de expedir certificados de retención en la fuente dentro de los plazos establecidos, incluido el certificado de ingresos y retenciones, incurrirá en una multa equivalente al 5% del valor de los pagos correspondientes a los certificados no expedidos. En caso de que esta sanción sea impuesta por medio de resolución independiente, se hará traslado de cargos al agente sancionado, el cual tendrá un mes para responder. Esta sanción podrá ser reducida al 30% de la suma inicialmente propuesta si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución de sanción, o al 70% si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación. Para lo anterior se deberá presentar un memorial de aceptación de la sanción reducida ante la oficina que está llevando la investigación, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o el acuerdo del pago de la misma. Sanción por no pagar retenciones. El agente retenedor que consigne las sumas retenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno para la prestación y pago de la declaración de renta incurrirá en una sanción penal de 48 a 108 meses de prisión y una multa equivalente al doble de lo no consignado, sin que supere lo equivalente a 1.020.000 VT, de conformidad con el artículo 402 del Código Penal. Los agentes de retención son responsables con el contribuyente. El agente retenedor que no cumpla con la obligación de realizar la retención responderá por la suma que está obligado a retener sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente. Todo aquel que satisfaga la obligación, ver en el artículo 370. Bueno, buenas noches compañeros. Siguiendo con la exposición, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonios o importancias en el recaudo reciben esta calificación mediante la resolución expedida por la DIAN y su delegado cuando cumplen al menos una de las condiciones previstas bajo la resolución 105 del 23 de noviembre del 2020, en el cual, y de acuerdo a esta información, en la base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Dirección y conforme a un estudio técnico en el que se elabora en la Subdirección de la Gestión de Recaudos y Cobranzas, y asimismo en la parte general de la DIAN, podrá incluir o excluir en cualquier momento de la calificación de grandes contribuyentes aquellos propuestos por la Dirección y Gestión de Ingresos, siempre y cuando se presente el estudio técnico indicado. También serán calificados como grandes contribuyentes aquellos que cumplan los siguientes criterios. Por ejemplo, que se encuentren dentro del grupo de los contribuyentes que aportaron el 60% del recaudo brutal de la entidad a precio corriente por conceptos tributarios o aduaneros durante los 5 últimos años anteriores al 30 de septiembre en el año que se efectúe la calificación. También aplica para personas jurídicas o asimiladas que durante el año gravable anterior de la calificación hayan obtenido ingresos netos diferentes a los obtenidos por ganancia ocasional o un valor mayor o igual a 5.000 unidades del valor único tributario. También aplica para las personas naturales que durante el año gravable anterior a la calificación hayan declarado un patrimonio bruto igual o superior a 3 millones de unidades de valor único tributario. También aplica para personas naturales o jurídicas que hacen parte de los grupos empresariales a los cuales pertenezca el contribuyente que cumpla con el requisito establecido en el numeral del presente artículo. Estos también serán tenidos en cuenta para la evaluación de los criterios vinculados económicos de los grupos empresariales registrados en el RUT a la fecha de elaboración del estudio técnico que determine los contribuyentes a calificarlos tales o no como grandes contribuyentes.
Hay que tener en cuenta también y presente que la calificación como gran contribuyente se refiere a lo que lo establece en el artículo 562 del Estatuto Tributario, en el cual esto tendrá una vigencia de 2 años fiscales, con excepción a aquellas que realicen sobre actividades económicas definidas por el Comité Técnico de Programas, Campañas, Control de la DIAN y en caso respectivo a la resolución que señala el término de su vigencia. Muchas gracias. Seguimos con el compañero Luis, que va a seguir con la siguiente diapositiva. Buenas, ahora yo les hablaré sobre el autorretenedor del impuesto sobre la renta. Es la figura mediante la cual el mismo sujeto pasivo se aplica la retención en la fuente por la venta de un producto o prestación de un servicio. Requisitos para ser autorizado como autorretenedor del impuesto sobre la renta. Primero, ser residente en el país en caso de las personas naturales o tener domicilio en el país si se trata de personas jurídicas responsables del impuesto sobre la renta en el régimen ordinario o de ingresos y patrimonio. Segundo, que la inscripción en el registro único tributario sea igual o superior a 3 años y que en dicho registro el contribuyente se encuentre activo y la información actualizada. Tercero, haber obtenido ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a 130.000 unidades de valor tributario vigentes a la fecha de la solicitud. Cuarto, tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención en la fuente, que reúnan las exigencias previstas en los artículos 368 y 368-2 del Estatuto Tributario. Quinto, no encontrarse en proceso de liquidación, reorganización, reestructuración, concordato o toma de posición o no haber suscrito acuerdo de reestructuración o reorganización. Sexto, no haber presentado pérdidas fiscales en los 5 periodos gravables anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Séptimo, encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en cuanto a presentación y pago de las mismas a la fecha de la erradicación de la solicitud. Octavo, no encontrarse incurso dentro de las causales de suspensión de la autorización para actuar como autorretenedor de que trata los numerales segundo y tercero del artículo 4 de la resolución número 005707 de agosto 5 de 2019. En el evento en que el solicitante acredite que los ingresos brutos a que se refiere el numeral tercero exceden de 630.000 unidades de valor tributario, se podrá autorizar como autorretenedor sin tener en cuenta el número de clientes mínimos exigibles. Si el solicitante posee inversión estatal y cuenta con un patrimonio superior a 290.000 unidades de valor tributario, podrá ser autorizado como autorretenedor sin tener en cuenta los requisitos establecidos en los numerales terceros y cuartos. Si el solicitante ha sido declarado como zona franca permanente especial por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1004 de 2005 y en el Decreto 2147 de 2016 o en las normas que la modifican o adicionen, podrá ser autorizado como autorretenedor sin tener en cuenta los requisitos establecidos en los numerales terceros y cuartos. Las causales de suspensión de la calidad como autorretenedor son: primero, que el contribuyente autorizado tenga obligaciones exigibles en mora por más de 2 meses por conceptos tributarios, aduaneros o cambiarios a la fecha de realización del estudio correspondiente. Segundo, que el contribuyente autorizado, en caso de fusionarse, haya sido absorbido, que se encuentre en proceso de liquidación, reestructuración, reorganización, concordato o toma de posición, que haya suscrito acuerdo de reestructuración o reorganización o que se haya escindido cuando la escisión implique disolución. Tercero, que el contribuyente autorizado haya sido sancionado por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar mediante acto debidamente ejecutoriado dentro de los 2 años anteriores a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas o dependencia que haga sus veces. Cuarto, que el contribuyente autorizado haya presentado pérdida fiscal en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable anterior a la fecha en que se efectuó el control correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas o dependencia que haga sus veces. Igualmente procederá a la suspensión de la autorización para efectuar como autorretenedor por solicitud expresa del contribuyente al que se haya otorgado la autorización.
La retención en la fuente sobre rendimientos financieros provenientes de intereses o descuentos o generados por enajenación deberá ser practicada por parte del beneficiario de los mismos y no por quien realice los abonos en cuenta, siempre que estos posean la calidad de agentes autorretenedores de rendimientos financieros. El pasado mayo de 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, promulgó la Resolución 47 en la cual se establece el formulario 350, por el cual se realizará la declaración mensual de retención en la fuente a fin de cumplir con las obligaciones tributarias del ejercicio 2020 y posteriores. La señalada resolución introduce modificaciones relacionadas con el Decreto Ley 568 de abril del mismo año, lo relativo a la retención en la fuente del impuesto solidario establecido a causa de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Para llenar el formulario 350, agradecemos ver el siguiente video en el link que se encuentra en la diapositiva. Muchas gracias, compañeros, profesor. Esta fue nuestra presentación. Esperamos haya contribuido en algo para el conocimiento sobre el tema de retención en la fuente. Muchas gracias.